¿Cómo hacer que tu canal de YouTube sea recomendado por el algoritmo? En el día de hoy te voy a dar los 7 tips más importantes para que puedas conseguir eso. Verás que cualquier canal, independientemente de su tamaño, puede ser recomendado en la plataforma. Incluso puedes pasar por encima de muchos canales grandes. Pero ¿a qué me refiero exactamente cuando estamos hablando de que el canal sea recomendado? Pues bien, como sabes, el tráfico de tus vídeos de YouTube puede venir de muchos lados diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un vídeo cualquiera que en este caso tiene 300.000 visualizaciones. Si vamos a cobertura, aquí lo que podemos ver es un apartado muy interesante que es cómo encuentran este vídeo los usuarios. Y aquí tenemos diferentes opciones. En este caso es un vídeo posicionado con SEO, entonces las búsquedas de YouTube es el apartado como más importante. En este caso un 76%. Pero después tenemos un magnífico 10% de vídeos sugeridos, es decir, recomendaciones de YouTube. No todas las personas nos van a encontrar el vídeo porque hayan buscado en concreto eso en el buscador, sino que sencillamente pues le saldrá en las recomendaciones. YouTube le enseñará ese vídeo. Cuando estamos en el inicio de YouTube, aquí siempre nos salen unos vídeos recomendados, ¿vale? Esto es lo que nos recomienda el algoritmo. Si nuestro vídeo es bueno, puede aparecer aquí en el apartado obviamente de nuestro público objetivo. También cuando estamos viendo un vídeo salen recomendaciones aquí abajo. Bien, lo que queremos es que nuestros vídeos salgan en esas recomendaciones, al lado de los vídeos y en las páginas de inicio de YouTube. Pero para eso primero tenemos que entender lo que es una sesión de YouTube y qué es lo que valora el algoritmo realmente de nosotros. Bien, recordemos que YouTube, como las otras plataformas y las otras redes sociales, lo que quieren es que la gente se quede el máximo de tiempo posible dentro de la plataforma. Y YouTube lo cuenta de esta forma. YouTube lo que ama es una sesión de usuario. ¿Qué es una sesión de usuario? Pues una sesión es cuando tú entras en YouTube, por los motivos que sean, para buscar algo o para entretenerte o lo que sea, y ahí empiezas a ver un vídeo y la sesión es lo que tú estás en la plataforma, ya sea porque has visto 10 vídeos o un solo vídeo. Si nosotros le damos señales a YouTube de que nuestro contenido está consiguiendo buenos resultados y está enganchando a la audiencia, y no solo eso, sino que estamos consiguiendo que esas sesiones sean más largas, YouTube recomendará nuestros vídeos. Y ojo, cuidado, te voy a adelantar algo. No significa que nuestro vídeo tenga que tener un 100% de retención de audiencia, pero si nuestro vídeo influye en que la sesión del usuario sea más larga, ayudará igualmente. ¿Qué significa eso? Te lo voy a explicar de una forma sencilla. Si tú entras a YouTube y alguien ve un vídeo tuyo y entra y no le termina de gustar el vídeo, se queda a lo mejor un minuto, pero tú tienes etiquetado un vídeo tuyo que sí que es mejor o lo que sea, y esa persona entra en ese vídeo y resulta que ese vídeo dura, por ejemplo, 50 minutos y se come el vídeo de 50 minutos, a lo mejor YouTube sigue recomendando ese vídeo corto que puede ser más malo, pero ha comprobado que esa gente ve primero el vídeo corto y después va directamente al vídeo largo. Así que lo que importa no es el vídeo en sí, sino es la sesión, y eso es muy importante porque lo tendremos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestra estrategia. Y si no has acabado de entender del todo lo que te estoy explicando, no te preocupes porque ahora te lo voy a explicar de una forma más sencilla cuando empecemos con los tips. Bien, así que sin más dilación, vamos con los consejos que vienen cargaditos y son los más importantes y todo lo que tienes que saber. Tip número 1. La introducción. La introducción del vídeo será una de las cosas más importantes porque ahí es cuando la gente decide si se queda viendo el vídeo hasta el final o ve la mayoría del vídeo, digamos, o sencillamente cierra la pantalla. Así que esa introducción tiene que, esos primeros segundos, estamos hablando a lo mejor de 10 segundos, ahí tiene que haber la información más importante del vídeo. Tienes que explicar realmente qué es lo que van a encontrar en el vídeo. Ahí la gente, cuando haya clicado en el vídeo, en esos primeros segundos, tienes que confirmarles de que han hecho una buena elección clicando en ese vídeo. Por lo tanto, haz una edición buena, hazlo llamativo, explica de qué va a tratar el vídeo sin dar todos los detalles. Es decir, siempre puedes dejar un poco de curiosidad para que la gente quiera ver el vídeo hasta el final. Así que enfócate en una buena introducción. Ojo, cuidado, que yo esto también lo veo en mucha gente, que hay mucha gente que pone el logo de su empresa o lo que sea al principio de los vídeos. Ojo, mucho cuidado con eso. Primero vamos a hacer la introducción, no nos vamos a enrollar con cosas que no le interesen al usuario. Vamos a hacer primero una introducción buena, que realmente interese, y después, si tú quieres poner la intro, por ejemplo,
ponla, pero que sea una intro corta, por favor, que no sean estas intros que duran 3 y 5 segundos. Tiene que ser un segundo fuera o 2 máximo. El segundo tip que te quiero dar es que interconectes todo tu contenido, y esto tiene relación con lo que hemos hablado antes de la sesión de usuario. Si tú consigues que la gente entre en un vídeo tuyo y después de ese vídeo salte a otro vídeo tuyo, eso es buenísimo para el algoritmo. ¿Y cómo puedes conseguir eso? Con las pantallas finales. Si la gente termina este vídeo, pues en este caso le sale una recomendación, en este caso un vídeo que yo siempre pongo, por lo general, a no ser que quiera obviamente promocionar un vídeo en concreto, siempre pongo esta opción que es la mejor opción para el usuario. Es decir, aquí el algoritmo pues pondrá esa mejor opción para el usuario para que tenga más posibilidades de clicar. Así que cuando termine este vídeo, ¡pum!, en los últimos 20 segundos aparece una opción mejor. Estas son las pantallas finales. Otra forma que tenemos es de utilizar las tarjetas, que es esto de aquí. Es decir, nosotros en cualquier momento del vídeo podemos mencionar: oye, por cierto, si no has visto ese vídeo que también hablo de este tema con más detalladamente, te voy a dejar una tarjeta por aquí arriba, ¡patapam! Y les dejas la tarjeta. Es sencillamente ir al apartado de tarjetas, vas al vídeo en cuestión y aquí puedes añadir uno de tus vídeos. Como te digo, esto te ayudará a interconectar el contenido y que la gente vaya saltando de un contenido a otro. El tercer tip que te quiero dar es que pongas un buen título, por favor. ¿Qué significa cuando estamos hablando de un buen título? Bien, aquí hay 1000 estrategias, obviamente, a la hora de escoger un buen título. Hay 1000 truquitos, 1000 cositas, pero con lo que quiero que te quedes es que tiene que ser un título realmente llamativo. No tiene que ser un título descriptivo. El error que comete la mayoría de la gente es querer poner demasiada información en ese título, ¿no? Porque crees que de esta forma se va a entender más todo lo que hay dentro de ese vídeo y la gente va a clicar más, cuando es al contrario. Es decir, cuanto más simples, mejor. Cuantos más cortos, mejor. Eso sí, tenemos que generar algún tipo de emoción, tenemos que generar algún tipo de curiosidad, de alguna emoción que haga que la gente dé clic a ese vídeo. También lo que podemos utilizar son las mayúsculas selectivas y los emojis para generar títulos más llamativos. Si los ves en, por ejemplo, los vídeos que yo estoy subiendo, normalmente siempre utilizo estas estrategias. ¿Por qué? Pues porque en general llama más la atención. En general la gente a la hora de leer títulos pues somos vagos, y si ponemos en mayúsculas selectivas, que básicamente es poner en mayúscula las palabras más importantes, facilitan la lectura y facilitan pues la idea. Y los emojis básicamente es para darle un poquito de color y de emoción a los títulos. Si te fijas, por ejemplo, algunos vídeos, pues cómo hacerse famoso en mayúsculas en TikTok en un día, y después emojis, confirmado, o emoji de sorpresa, o este tipo de cosas, ¿vale? Porque generar emociones siempre es lo más importante. Si te fijas, en general yo considero que pongo bastante bien los títulos y también las miniaturas, y creo que esto me ayuda mucho pues a tener vídeos que funcionen muy bien. Y ahora es cuando vamos al siguiente tip, que es el tema de las miniaturas. También otro tema que hay mucha gente que se complica la vida, hace 1000 cosas y comete 1000 errores a la hora de diseñar las miniaturas. Lo que te tiene que quedar claro es que al final las miniaturas es ese primer vistazo, ese primer impacto que la gente ve de nosotros. Un error muy común que la gente comete muy a menudo es también, de nuevo, querer poner demasiada información en la miniatura, demasiados textos, demasiadas imágenes, que es el logo de no sé qué, que es y no sé cuántos. No, esto lo único que hace es ensuciar la miniatura, y lo único que hace es no tener una idea clara de realmente de qué trata el vídeo. Así que las miniaturas, cuantos menos elementos, mejor. Cuantos más limpias, mejor. Y aquí puedes ver las mías. A veces pongo alguna frase, alguna palabra clave. Otras veces no pongo ninguna palabra porque ya lo pone en el título, y en la miniatura pues pongo esa imagen. En mi caso también yo suelo poner fotos mías. ¿Por qué? Porque con mi cara genero algún tipo de emoción. Alguna emoción de felicidad o de sorpresa o de lo que sea. Utilizo mi cara para generar esa emoción y después pongo el elemento más descriptivo de lo que estoy hablando para que quede claro. Pero si te fijas, como máximo siempre tengo pues un par de elementos, máximo 3, en el caso que tenga que poner algún texto. Incluso si pusieras solamente uno, funcionaría igual de bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí
100.000 por vídeo, vale, no hace falta más, no hace falta que ponga todo el título ahí, o sea, sencillamente que quede una idea clara. Para diseñar miniaturas puedes utilizar herramientas como Canva, por ejemplo, que son muy cómodas, hay plantillas que ya están bastante bien y puedes hacer miniaturas que estén bien, más o menos, y que funcionen correctamente. El quinto tip que te quiero dar es que pongas atención a las primeras frases, a las primeras palabras de la descripción. Mucha gente comete el error también de en la descripción del título pues poner los enlaces o poner cosas que realmente no tienen nada que ver que del vídeo. Entonces, la primera línea, la segunda, la tercera línea, sobre todo estas primeras líneas, tiene que poner palabras clave que sean parecidas, digamos, a lo que has puesto en el título, que sean descriptivas de lo que trata tu vídeo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este vídeo, 7 formas de ganar dinero en TikTok. Muy bien. ¿Cómo puedes generar ingresos haciendo vídeos en TikTok? Tal, ¿vale? O sea, como que refuerza un poquito lo que estoy hablando en el título, pues añadiendo algunas palabras clave y acabando de explicarlo de una buena forma. Esto te ayudará a posicionar los vídeos. Bien, el sexto tip que te quiero dar es el tema de las etiquetas, ¿vale? Hay que poner etiquetas en los vídeos, efectivamente, pero obviamente hay que poner etiquetas que tengan relación con tu contenido. Ojo, cuidado con poner etiquetas que no tengan nada que ver o que menciones a otros creadores de contenido o cosas así, ¿vale? Que siempre tengan relación con tu contenido. Pueden ser etiquetas, digamos, más cortas, de una sola palabra, o puedes construir frases, ¿vale? Esto mucha gente no lo hace. Otras formas de buscar el contenido: cómo crecer en TikTok, cómo ganar dinero en TikTok, ganar dinero en TikTok, monetizar TikTok, ¿vale? Como medias frases, las puedes poner como etiquetas. Y puedes poner bastantes, así que yo te recomiendo pues que al menos tengas una plantilla para el contenido parecido que hagas, de tener siempre pues las mismas etiquetas y ir añadiendo algunas más. Por cierto, YouTube es una plataforma que está cambiando continuamente, añadiendo nuevas herramientas y nuevas formas para poder posicionar el contenido. Y es por eso que quiero invitarte a mi newsletter semanal, una newsletter que envío todos los domingos con las noticias más destacadas sobre el mundo de la creación de contenido y las redes sociales. Todos los domingos te llegará una newsletter como esta, como te digo, con las noticias más destacadas de la semana. Creo que te puede interesar muchísimo, que puede ser útil, y si te interesa, tienes el link en la descripción. Ahora vamos con el último tip, y es el tip de las tendencias. Es importante que hagas el contenido que hagas, estés en el sector en el que estés, puedes aprovecharte de las tendencias para sacar contenido. Esto ayudará a posicionar mucho tu contenido. Y esto básicamente es estar atento a lo que está ocurriendo en el mundo, a lo que está ocurriendo a tu alrededor. Uno de los fenómenos más recientes y más exagerados fue hace ya un tiempo el tema de el juego del calamar. Cuando salió esa serie del juego del calamar, todo el mundo estaba haciendo contenido sobre él, independientemente del sector. Si hacías contenido de marketing, pues analizabas el marketing del juego del calamar. Si hacías contenido de moda, pues analizabas la ropa del juego del calamar. O sea, si hacías contenido de gaming, pues jugabas a juegos que recreasen el juego del calamar. O sea, todo giraba alrededor de eso. Cuando hay tendencias, cuando hay cosas que están moviendo a la gente, puedes aprovecharte de esas tendencias para adaptarlas a tu contenido. A veces es complicado, pero siempre hay que darle una vuelta, hay que pensar ahí cómo puedes hacerlo. Y nada, hasta aquí el vídeo y espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!